La resurrezione di Piero della Francesca. La resurrección de Piero de la Francesca. Una meditación por medio del arte para las conferencias que he hecho y que haré para Radio María sobre obras maestras del arte sacro en Italia. Describiré la imagen, presentaré su historia y al final haré una interpretación espiritual. La resurrección es un fresco de más de 2 metros de lado, pintado por Piero de la Francesca entre los años 1450 y 1463 aproximadamente, y conservado en el Museo Cívico de San Sepolcro. Esta obra se sitúa entre los años 50 y 60 del 400, cuando Piero trabajaba en los frescos de la historia de la Vera Cruz de Arezzo. Este fresco se encontraba en una sala del Palacio de la Residencia de los Conservadores, que hasta el año 1959 fue la sede del gobierno municipal y hoy la sede del Museo Cívico. Su realización se asocia a un momento muy concreto de la historia de San Sepolcro, momento en el que el grupo dirigente local estaba totalmente decidido a conseguir que el Papa concediese al municipio el rango de sede episcopal, con el consiguiente título de ciudad. Este deseo de aumento de categoría comienza en el año 1454 con la redacción de la Historia Burgis Sancti Sepolcri por parte de un monje camaldulense. En este texto se muestra con gran fuerza el mito de los orígenes que relacionaban San Sepolcro con Jerusalén. El burgo aparece en la historia como una auténtica y nueva Jerusalén, siendo este el contexto preciso en el que se inscribe el deseo de representar la resurrección de Cristo en el palacio del municipio, que adquiere un fuerte sentimiento cívico y de representación de la comunidad local. Con el despertar del interés por Piero de la Francesca a mediados del siglo XIX, la resurrección es redescubierta por viajeros ingleses, siendo ampliamente ensalzada en un artículo científico en el que se elevaba a Piero de la Francesca al nivel de primera figura, por parte de Austin Henry Layard en la revista Quarterly, en el que definía el Cristo de San Sepulcro como una obra maestra dotada de una majestuosidad sobrecogedora y no terrenal en su composición, en los grandes ojos perdidos en el vacío y en sus rasgos alargados. Los artistas ingleses, que ya habían admirado el bautismo de Cristo en la National Gallery de Londres, acudían en masa para ver los frescos de Piero, de quien apreciaban el carácter laico de su nuevo tratamiento de la perspectiva y su inspiración, que según su opinión, derivaba del arte griego. El propio Edgar Degas visitó Arezzo y San Sepolcro, donde se inspiró para obras como Semíramis en la construcción de Babilonia, hoy en el Museo de Orsay, o Jóvenes espartanas en la National Gallery de Londres. La obra fue elogiada también por el escritor Aldous Huxley, quien sentía una inmensa admiración por este fresco, llegando a definirlo como la pintura más bella del mundo. Un anécdota documentada cuenta que las palabras de Huxley evitaron el bombardeo de la ciudad de San Sepolcro por parte de la artillería aliada y su probable destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Infatti, il capitano britannico Anthony Clark, de hecho, el capitán británico Anthony Clark, encargado de abrir fuego de artillería sobre la ciudad, interrumpió el fuego al recordar las palabras escritas por Huxley, de quien era lector y admirador. En el 2018 finalizó una cuidadosa restauración, obra del Opificio de las Piedras Duras de Florencia y de la Superintendencia de Arezzo. La actuación, que duró 3 años, ha evitado el desprendimiento de la capa de pintura, garantizando la conservación de esta obra para la posteridad. Paralelamente a la restauración se llevaron a cabo análisis estructurales, que han permitido entender que la resurrección no fue pintada sobre la pared, sino que fue traída desde otro emplazamiento, quizá la fachada exterior del palacio, debajo del balcón principal. Il restauro, inoltre, ha permesso di ricostruire. La restauración ha permitido además reconstruir la inscripción fragmentada de la base del fresco. Omne humanum genus morte damnatum est,
Todo el género humano está condenado a morir. Se trata de una cita literal de Séneca en su carta a Lucilio. Ecco, passo ora a descrivere l'immagine. Paso ahora a describir la obra. La escena está enmarcada por dos columnas acanaladas, un basamento donde se situaba la inscripción tomada de Séneca y hoy casi desaparecida del todo, y un arquitrabe. El modelo probablemente procede de la pala de altar de Nicolò da Segna, del 1348 y situado en el Duomo de la ciudad, en el que aparecen esbozadas las ideas compositivas que posteriormente serán reelaboradas por Piero. Mentre i 4 soldati Mientras los 4 soldados romanos duermen, Cristo se levanta de la tumba para volver a la vida. Su figura está en el vértice de un triángulo imaginario, que va desde la base del sarcófago hasta la aureola. Se alza solemne y hierático, y su figura divide en dos partes el paisaje, invernal y moribundo el de la izquierda, y veraniego y exuberante el de la derecha. El estandarte con la cruz, la posición típica del portaestandarte, así como la mirada de cansancio por la lucha, muestran a Jesús a la vanguardia de un ejército celestial que sale victorioso de una batalla llevada a cabo hasta la última gota de sangre. La construcción geométrica de la composición sugiere un nivel de comprensión superior. La figura central está pintada de forma consciente sin tener en cuenta las reglas de la perspectiva, que supondrían una visión de abajo hacia arriba, como vemos en los soldados, lo que nos muestra que no está sujeto a las leyes terrenales y que está lo más cercano posible al espectador. La línea del horizonte resalta los hombros y la cabeza de Cristo. El cielo del fondo es típico de las obras de Piero della Francesca, con un esfumado en el horizonte, como en el alba, y punteado por pequeñas nubes de color rosáceo iluminadas desde abajo, para mostrar el nuevo alba de la resurrección, en la que Cristo aparece como el sol que visita la creación y la renueva. Pare come sole che visita la creazione rinnovandola. Es bastante probable que el soldado sin yelmo del centro sea un autorretrato del propio Piero. Detrás de él vemos la base del estandarte que sostiene Cristo, como queriendo mostrar un contacto directo con la divinidad, para inspirar al pintor, pero también al hombre político, pues el propio Piero ejerció varias veces tareas políticas en la ciudad. Los ropajes de los soldados muestran las características de la alternancia cromática típica de las obras de Piero. El rojo es siempre el color del yelmo y de las sandalias de un soldado y del escudo de otro. El verde es el color de la cota de un soldado, de la capa de otro y de las sandalias de un tercero. En la composición de los 4 soldados se aprecia un movimiento que va de derecha a izquierda y que hace de contrapunto al movimiento en sentido contrario de la vegetación de la parte alta, en la que se nos muestra el paso de un sueño profundo en el soldado de la izquierda para llegar a un ligero despertar del soldado situado más a la izquierda. En la parte baja, a la derecha del que mira la obra, vemos una piedra gruesa, en una probable referencia a la piedra filosofal o a la transmutación que daría al conjunto del fresco el significado simbólico del paso de la creación a una nueva dimensión, introducida por el hecho de la resurrección de Cristo. Resurrezione di Cristo. Ecco, passo ora all'elemento più prezioso, quello che mi interessa. Paso ahora a la cuestión más importante y que me interesa de forma especial, la interpretación espiritual. Quiero subrayar cómo al redescubrir estas obras en el contexto en el que nacieron, nos permite establecer una reflexión que se hace entre la espiritualidad y la fe. El fresco propone 2 dinamismos señalados por el movimiento y por la convergencia de todos los elementos compositivos hacia la figura central de Cristo. Partiendo de la izquierda, desplazando la mirada hacia la derecha, es posible ver encima del sepulcro el tránsito de las cosas viejas y marchitas, obra de la carne, a las cosas nuevas introducidas por Cristo y que abren al creyente a los dones de las obras del Espíritu Santo. Dal Cristo che aprono il credente al dono delle opere dello Spirito. Tal como leemos en San Pablo.
Las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistad, discordia, celos, desacuerdos, división, facciones, envidia, embriaguez, orgías y cosas de este tipo. Sobre estas cosas os advierto, como ya he dicho, que quien las comete no heredará el reino de Dios. El fruto del Espíritu, por el contrario, es amor, gozo, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, templanza, dominio de uno mismo, tal como podemos leer en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Al contrario, y partiendo de la derecha y moviendo la mirada hacia la izquierda debajo del sepulcro, vemos que las distintas posturas de los soldados muestran al hombre afectado por la resurrección, que se despierta progresivamente del letargo y adquiere ojos nuevos para ver. Occhi nuovi per vedere. Y esto, sabiendo que el tiempo insta, que ya es hora de despertarnos de nuestro letargo, pues estamos más cerca de nuestra salvación que cuando recibimos la fe. La noche está ya muy avanzada y va a llegar el día. Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. La figura central domina la composición, pero el aspecto más profundo se encuentra en el conocimiento de lo que ha sucedido dentro del sepulcro. Piero de la Francesca y quienes le encargaron la obra sugieren aquí una probable referencia al recorrido misterioso que acompaña el descenso de Cristo al reino de los muertos, donde él ha encontrado y vencido al hombre fuerte, Satanás, reduciéndolo a la esclavitud, tal como podemos leer en Marcos 3. El estandarte y el personaje que lo porta, con la cruz roja sobre fondo blanco, muestran a su vez el deseo del pintor de unir la paradoja del drama de la pasión con el descenso al reino de los cielos y la salida del sepulcro. El crucificado y el resucitado son de hecho la primera confesión de fe, querigma, de los primeros testimonios. El rostro está marcado de forma intensa por el agotamiento de quien ha luchado hasta la última gota de sangre contra el enemigo, y se funde con la seguridad de la satisfacción íntima propias de quien ha obtenido una victoria muy cara. Proceso obligatorio para la conversión tanto de la creación como del hombre, representado aquí por los soldados y la persona del propio Cristo, quien por medio de su solidaridad hacia el género humano y por las pruebas que ha padecido, está en condiciones de compadecer y redimir a todos los hombres. Leemos la carta a los Hebreos. Precisamente por ello, en los días de su vida terrena, ofreció oraciones y súplicas, con grandes gritos y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. Pese a ser hijo, aprendió sin embargo la obediencia en las cosas que padeció, y, al ser hecho perfecto, se convirtió en causa de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. En los momentos difíciles de la vida, cuando el peso del pecado tiende a eliminar toda energía y a veces se entrega a la experiencia humillante de la impotencia y casi al presagio de la muerte, el fresco de Piero sugiere que el principio de la nueva vida consiste en permanecer unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, convencidos de que cada tentación, si es vivida en una profunda unión con la persona de Jesús, nos pone en contacto con el tema histórico de la muerte y la resurrección, y proporciona el apoyo y la presencia real y eficaz de aquel que es capaz de ayudar al hombre en cualquier tipo de prueba, y al remodelarlo, lo llena de una nueva vida. Lo riempie di una vita nuova.